tardes a todos. Hemos dejado unos minutos de cortesía. Bienvenidos todos al salón, a vuestra casa, señoras y señores, amigos todos del Centro Asturiano de Madrid. Hoy, como sabéis, es el Día del Socio, un día especialmente emotivo, entrañable. Estamos encantados de que podamos congregarnos, además para honrar a muchos de nuestros compañeros después de tantos años, en algunos casos más de 50, más de medio siglo, que se dice pronto. Y antes de dirigiros unas palabras un poco más extensas, tampoco demasiado, pues quiero saludar especialmente a nuestro manzana de oro, siguiendo nuestra costumbre, don Pedro Páramo, con su esposa, y también a los compañeros de la mesa, que representan en este Día del Socio y de las Peñas, aunque esta parte se ha omitido en el programa, pues a una parte fundamental igualmente de esta institución, de esta Casa Regional. Por un lado, Paco González, que representa a la Peña Costa Verde. Muchas gracias, Paco. También por tu veteranía y además por ser directivo de honor de esta casa. A mi izquierda, Pilar Riesco, secretaria general, como todos sabemos, pero además representa en este momento a otra peña de la casa, la Peña 10 Villas, que dirige Paco Albuerne. No sé si ha venido Paco, si no, en cualquier momento puede acudir. Y a mi derecha, que va a tomar ahora la palabra, pues está Andrés Menéndez, presidente adjunto, pero en este caso representante también de las peñas, por su condición de presidente de la Peña Cuenca del Narcea Occidente y de la Peña El Felechu. Ahora que digo esto del Felechu, echamos de menos, porque seguramente está en Avilés, y por tanto mucho más fresquita que nosotros, a Maica González, que es la presidenta de la Peña de Felechín. Ya sabéis que todos los meses, generalmente el primer sábado de cada mes, se reúnen por separado los felechines y los felecheros aquí en la casa para disfrutar de una comida que nos prepara excelente, no puede ser de otra manera, Casa Hortensia. Bueno, pues ahora dirijo la palabra de nuevo, pero antes cedo la palabra a Andrés Menéndez. Gracias. Bueno, pues también buenas tardes. Como verán, yo tengo un problema con tanta perfección, presidente de una peña, presidente de la otra, unos ingresos bárbaros. No sé qué hacer con el dinero. Bueno, es muy bonito que existan las peñas y que funcionen. Lo digo año tras año, la verdad no me vale de mucho. A mí me gustaría que las 8 peñas comarcales que existían se reactiven y tengamos todas, pues eso, una presencia más importante en el centro asturiano. Antes las teníamos esa presencia, se hacían cenas, se hacían romerías, cada peña hacía su romería. Yo sé que, por experiencia, lo sabemos muy bien, Pilar lo sabe muy bien, Luis que está allí, Sergio, sabe muy bien el trabajo que da montar una romería y que siempre al final salimos, digámoslo en castellano puro, pringando dinero, pero cansados y todo, terminamos con una cierta satisfacción. Quisiéramos que todas las peñas tuviesen una presencia, una participación similar y que la Quinta Asturias se reviva, tenga una actividad, sobre todo en la época de verano, porque las romerías se hacían todas en época estival, que volvamos a estar allí, que volvamos a hacer cosas y que la finca sirva para algo más que para ir un domingo a comer y a tomar un café. Entonces, bueno, lo único que hablábamos también decía los felechos y las felechinas, y lo digo aquí, a ver si ya también cunde y algún día lo conseguimos.
está así instituido, yo no voy a cambiarlo, hombres por un lado, mujeres por otro. Bueno, está bien, una vez al mes no pasa nada. Pero yo sí quisiera que por lo menos una vez al año, pudiésemos tener una comida en conjunto. Que las peñas, Felechu y Felechinas, podamos una vez al año, por lo menos un día al año, comer juntos. No creo que sea tan difícil. Y hay motivos para juntarnos y celebrarlo. Y bueno, no me quiero alargar porque hay muchas personas a las que citar. El presidente seguramente os quiere decir muchas cosas. Así que bueno, animémonos todas las peñas. Levantemos todo lo que podamos en la Quinta Asturias, que levantaremos al centro con ello, y comamos un día al año los felechos de las felechinas. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, particularmente por tu labor también como presidente de la Peña de la Cuenca del Narcea Occidente y del Felechu, porque sabemos de toda tu actividad, de todos tus desvelos, y buena prueba, y mínima prueba también, es el hecho de esa romería extraordinaria que se celebra todos los años en el mes de mayo, el último domingo de mayo, la romería de la Peña de la Cuenca del Narcea Occidente. Quiero recordar también en este acto a todos los socios o a sus familiares que nos han dejado en el transcurso del último año. Vaya para todos nuestro afecto y desde luego el reconocimiento constante y, en fin, el deseo de que estén en paz y permanecerán siempre pues, en la casa y en nuestros corazones. Hoy, como decimos, es el Día del Socio, día este que está enmarcado en la Semana Grande. Semana que en esta ocasión ha sido un tanto atípica, comenzó, si no recuerdo mal, y de acuerdo con el programa, el sábado, con el Día del Niño, un día que ayer me comentaba algún compañero que estuvo por allí que fue extraordinario, que estuvo muy bien. El domingo tuvimos el Día de la Siana y de las Sianinas, el Día de las Niñas, podríamos decir, un día también extraordinario, muy emotivo. Y tenemos además, en el marco de esta campaña que no cesa, campaña sociocultural, pues un gran compromiso con la música, una semana dedicada a la música. Tenemos los lunes musicales que ya van por el año 28, que se dice pronto. Nos dejó este mismo año 2016 el maestro Juan Hurtado. Por cierto, le vamos a dedicar otro homenaje póstumo el próximo lunes, día 27, por tanto, un acto especialmente recomendado. Tenemos también jornadas de poesía que coordina Soledad Martínez. Por cierto, perdonad, en relación a lo de la música, ahora lo lleva otro maestro, mucho más joven, con su estilo, que es el maestro Joya, Alberto Joya. El martes de la poesía, que lleva Soledad Martínez. Hoy tenemos el Día del Socio. El sábado creo que hay teatro, con el grupo de teatro Señaldad, por tanto no os lo perdáis. Y el domingo, el Día del Bollo. Os esperamos a todos en la Quinta Asturias. Es el día también de las votaciones, pero creemos que si nos organizamos bien, podemos disfrutar de este encuentro, del pan nuestro de cada año, de ese rico bollo fraternal, henchido en las entrañas, y también podemos cumplir con este derecho, con este deber cívico. Una semana grande, un curso grande, que en cierto modo, solo en cierto modo concluye, porque ya sabéis que ahora en verano tenemos actos en Asturias. Nos espera la entrega del título de la entidad asturiana del año y también la jornada de los urogallos, unos urogallos que estamos llamados a dignificar, con los que honramos a muchos artistas y a muchos cultivadores de nuestras tradiciones en diferentes modalidades, pero al mismo tiempo nos honramos nosotros. De manera que aquellos que estéis en Asturias y que por favor queráis acompañarnos, será el 5 de agosto.
El 5, creo recordar bien. 6. El 6. El sábado. Es un sábado. 6. O 6. Muy bien. Unas actividades, en definitiva, con las que advertimos la estatura de nuestra institución, una institución donde el cariño es fundamental. Este es un tipo de entidad emocional y según pudimos concluir a partir de unos cuestionarios que muchos de vosotros tuvisteis la generosidad de realizar, el afecto es fundamental. Esta institución se mueve en gran medida por el corazón, no en vano, es un pedacín de nuestra tierrina en la capital de España, con todo lo que esto supone, y quizá más ahora que en otros momentos. A todos los socios sin excepción, compañeros del alma, nuestra sincera gratitud y enfática felicitación. Y con ellos, cómo no, a todos los familiares, a todos los amigos, a todas las personas queridas. Gracias por la comprensión, gracias por el apoyo y por este discurrir juntos. Debemos tener muy claro lo que somos y lo que representamos. Somos una casa, somos un hogar levantado con gran esfuerzo hace ya 135 años, hacerlos el 2 de octubre, y representamos a nuestra tierrina en Madrid. Este centro asturiano es fruto de una labor conjunta y fecunda que recibimos de cuantos nos precedieron y que nosotros estamos llamados a cuidar con esmero y a proyectar hacia el futuro. Nos debemos a Asturias y por ende a España, esta gran nación diversa y unitaria. Nación etimológicamente significa lugar de nacimiento, pero aquí no es solo un rincón geográfico o un espacio geográfico, es una cultura, es una tradición, es una historia, es un entusiasmo, es una convivencia no exenta de conflictos, pero convivencia al fin, y es un proyecto compartido. Y esto lo decimos sin meternos las manos en los bolsillos. Lo decimos con la mayor claridad que podemos decirlo. Una nación que está llamada a renacer, sí, merced a los vínculos fraternales con América, con la América hermana, con la América hispana, en el seno de Europa y abierta al mundo. Pues sí, gracias a los socios que nos acompañáis en tantos actos a lo largo del año y de todos los años. En concreto, como he sabido, hoy distinguimos a los socios de dilatado y tenaz recorrido que tanto nos han dado durante estos 50, algunos más, o 25 años, y que deseamos, desde luego, que sean muchísimos más. Y aunque el premio, según he sabido, es la lealtad, es la compañía, es el disfrute, es la participación, es el ser y el estar en esta obra institucional, en esta hija de nuestra tierrina, en este querido rinconín de Asturias en Madrid, queremos romper de nuevo el silencio y expresar con feliz memoria nuestra admiración y nuestro aprecio por tantos años. Con agradecimiento y afecto os honramos sencilla pero cálidamente en este salón. Hoy se entrega el Pelayo a los socios que llevan medio siglo vinculados al centro, 50 años de antigüedad, algunos, como digo, algunos más. Y aunque es injusto condensar una trayectoria tan fecunda, tan dilatada, en unas breves palabras, quiero que os llegue el afecto, quiero que os llegue la gratitud y el reconocimiento de todos, no lo dudéis. Por el orden que me han facilitado, que viene en el programa, permitidme que prescinda del don. José Luis Casas Villanueva, mierense, presidente que fue de la Peña de los Valles Mineros y mierense en el mundo. Eres también, José Luis. Mieres, ese relevante y querido municipio minero, es directivo, es vicepresidente primero del Centro Asturiano de Madrid, presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos, de la FICA, miembro del CELECHU, y con él siempre, como no, Carmina
Carmina Vila, de Ujo, que es felechina. De manera que muchas gracias, José Luis, y aquí tienes este Pelayo. Gracias. Bueno, vamos a distribuir la tarea y a Manolo ahora se lo entregará a Pilar en nombre de todos, como es lógico. Manuel Menéndez Gutiérrez, de Omiñana, en el Concejo Asturiano de Cudillero, exdirectivo, persona verdaderamente cercana a la casa, que nos apoya en todo lo que hacemos, en las romerías, él y siempre con su esposa Mercedes, Merche, madrileña. Es también Manolo, censor de cuentas, miembro del Felechu y un gran amigo. Enhorabuena por estos 50 años, Manolo. Enhorabuena y que sean otros 50. La verdad, a todo el mundo que está Foto, a ver. que todo llegue. Armando. Florentino Díaz Fernández, Floro, nuestro querido Floro, de Salas, la puerta del occidente de Asturias. Floro, que ha sido directivo, que es directivo de honor, gran asesor de este presidente y de toda la Junta, y que fue presidente también del Felechu, madreña cismontana, entre otros muchos títulos, pero los más importantes son los del reconocimiento y el afecto que sabes que tienes en esta casa, Flor. Un hombre distinguido por su veteranía ejemplar, por su bonomía, por su buen hacer. Muchas gracias, Floro, por estos 50 años de trayectoria. El chaval, en febrero, cumplirá un siglo de vida. Floro o el secreto de la eterna juventud. Maripaz Alonso, viuda de León del Estal, un hombre que es leyenda entre nosotros. Le dedicamos, creo que fue el año pasado, un homenaje precioso, grabado en vídeo y disponible en la web para todos los que quieran revivir, en fin, pues la experiencia de acompañamiento póstumo que se realizó. Maripaz Alonso es de Sama de Langreo, capital del concejo de Langreo, en la zona central de Asturias, y creo que no ha podido venir. Con todo, Paco levanta en honor a la viuda de León del Estal.
muchas gracias por estos aplausos a los 4 Pelayos, a los que se suma el niñín que vemos allí, que debe tener 1 año y pico, pero verdaderamente es muy estimulante verle aplaudir también. Muchas gracias. Que este Pelayo, Paco, que este Pelayo que representa a la majestuosa figura del rey de los Astures, lo decíamos el año pasado, pero esto es algo perenne y lo repetimos ahora, héroe laureado, resplandeciente de ley, razón y valor, coronado de honor, Merche, jabato invencible, despertador de fe, iniciador de la reconquista, símbolo español, distinguido por su arrojo y victoria, que exprese también el hondo cariño y la enfática gratitud hacia vosotros, generosos, entregados, constantes, leales, triunfantes, en definitiva, socios ejemplares. Muchas gracias. Entregamos... ¿Podéis aplaudir? Y entregamos también, que ya estaba impaciente y es lógico, el título de socia del año a Alba Rosa de la Ballina Platas, socia desde 1974, celechina, pertenece al grupo de teatro Señaldad. ¿Colabora? ¿No? Me dieron de baja. Bueno. ¿Por qué sería? No nos respondas ahora, Alba Rosa. Perteneció al grupo de teatro, nació en Sisión, aunque ella, como buena asturiana, a veces dice que nació en otro lugar. No, señor, es que tengo el corazón partido. Ah, bueno. Bueno, en cualquier caso... Perdóname que te rectifique, pero es que mi madre era de un sitio y mi padre de otro. Por eso digo que naciste donde has querido. Bueno. Alba Rosa es una mujer crítica, constructiva, es una mujer leal y verdaderamente siempre dispuesta a ayudar. Muchas gracias, y aquí tienes este título que te acredita como socia del año 2020. A doña Alba Rosa de la Ballina Platas con el título de socia del año 2015 por su afecto y aprobada dedicación a esta casa a lo largo de los años, y firmado por el presidente y por mí. Sácame guapa porque va Lola, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ven. Sí, somos de la misma quinta, ¿sabes? Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, Alba Rosa, socia del año, y también a los demás socios que hoy se distinguen. La condición de socio durante 25 años se reconoce con escudo y diploma del Centro Asturiano de Madrid. Y según fórmula acuñada con el corazón, os decimos, por supuesto, que este escudo os proteja y con saludable orgullo os identifique. Un escudo hermoso, coronado, en el que se distingue la dorada cruz de la Victoria, principal símbolo de nuestro querido Principado de Asturias. En la otra banda está el símbolo de esta hermosa ciudad que nos acoge, Madrid. Un madroño con un oso alzado, una bella y ejemplar conjunción interterritorial, policromada representación de nuestra casa asturmadrileña y con ella del noble sentimiento que hermana a asturianos y a madrileños. El diploma que también se os entrega acredita vuestra condición de compromiso, constancia, lealtad, entrega y afecto al Centro Asturiano de Madrid, a vuestra casa. Enhorabuena a todos. Procedo a nombrar a cada uno de los socios que llevan 25 años con nosotros, no sin antes pedir vuestra indulgencia por los posibles errores o falta de datos. Fernando Valdés García, de Ribadesella, histórica, marinera y hermosa, miembro electo del Consejo Superior, exdirector de Cajastur, que siempre nos ayudó en las muchas gestiones que tuvimos que hacer con esta entidad. Enhorabuena, Fernando. Pasa por favor a recoger el diploma y el escudo.
Cuidado, cuidado. Fernando, cuidado. Cuidado, Cuidado, gordo. Sí, tened cuidado. Fernando. Bueno, gracias Soledad y Romualdo por acompañarnos. Soledad es la coordinadora de los martes de la poesía a la que antes me referí. Muchas gracias. Eladio Fernández Rodríguez, de Pravia, Reino del Salmón y de la Huerta, que no ha podido venir. Esto suele pasar, ¿eh? No, más veces. Gregorio Olaya Valledor, de Sisión, capital de la Costa Verde. Es además manzana de oro, pero creo que se excusaba. Antonio Seoane Martínez, de Madrid, la hospitalaria ciudad que nos acoge, una ciudad de siempre que abre generosa sus puertas a todos, y además Antonio juega el ranking de tenis. Enhorabuena. Fernando Huecas Fernández, de Madrid, que no ha venido. Tomás Jiménez Pereda, también de Madrid, capital que nunca duerme. Gracias, Fernando. Elia Domínguez Peinado, de la muy noble y muy leal ciudad de Badajoz, que lo recoge nuestra compañera de la Junta Directiva, Salvi. Está bien, enhorabuena, hija. Lo es tuyo, eso. Félix Sánchez Manjabacas Martínez, de Cuenca, fidelísima y heroica Cuenca. Le van a hacer una foto. Ahí. Y también de la histórica ciudad de Cuenca, María Socorro Frías Alcocer, viuda de Jaime Frías. María Concepción Menéndez Fuertes, de Cangas del Narcea, concejo de la mayor, uno de los que más superficie tienen en España y el que más en Asturias. Muchas gracias.
José Poveda García, de Salamanca, la Atenas de Occidente, que no ha podido venir. José Manuel Gómez de la Cueva, de Santander, la bella ciudad marinera, que también lo recoge Salvi. Luis Ángel Rodríguez Avia de Madrid, no ha podido ver. Eladio González Morales, de Canarias, las Islas Afortunadas. No sé, él quedó en que daría a conocer el pasabolo en Tenerife. Es un gran jugador de pasabolo. La especialidad de Cangas de Narcea, no sé si lo hizo. En cualquier caso, las promesas hay que cumplirlas. Micaela Valdés Ozores, de Madrid, la heroica ciudad que nos alberga. Micaela. Bueno, Micaela, que pasa largas temporadas en Prado, por supuesto. Cuidado el cambio, por favor. Antonio Medel Miguel, no ha podido venir. Carlos del Pozo García. Dolores Gil Salguero. Antonio Reinares Soria. Fernando Granda García Argüelles, de La Felguera, Patrimonio Industrial, miembro electo del Consejo Superior, gran periodista que fue del país, bueno, lo sigue siendo, pero ya está subido. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando, por todo tu apoyo siempre con esos artículos que haces de continuo laudatorio sobre el Centro Asturiano. Muchas gracias. Un escudo de diploma acreditado. Rafael Jurado León, Juan Carrión Amat, Gerardo Cachero Álvarez, Esther Segovia Gutiérrez, que no viene, Esther, porque vive en Asturias, pero nos envía un abrazo a todos. Fermín González Caballero, de Madrid. Anselmo Santos López, que no ha podido venir. Anselmo,
gran amigo de la casa también, miembro electo del Consejo Superior. Jesús Heredero Gutiérrez de Segovia, que no puede venir, nos ha mandado un aviso. Luis Martín Blanco, Luis Martín, que está de Madrid, donde todo parece bien. Teresa Corral Jiménez, que no ha podido venir. Juan Castañeira Fernández, de La Roda, que pertenece al Consejo de Pacto de Castañeira. Muchas gracias, Juan. Y enhorabuena por estos 25 años. Hasta luego, Juan. Alfonso Gallardo García, de Badajoz, ciudad fundada en el siglo IX. Alicia Nogueira Rodríguez, que no ha podido venir. José Fernández Álvarez. Jesús González Estevez, zaragozano, la quinta ciudad más poblada de España. Llegamos al final con Pedro Páramo Lobeto, que es manzana de oro, de arena de Cabrales, una de las puertas más importantes de los picos de Europa. Enhorabuena, Pedro. Jesús González, ha habido ahí un error. Creo que no queda nadie más, ¿no? Bueno, pues aquí concluye esta dilatada y distinguida relación de socios. De nuevo nuestra enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias porque a todos se debe el esplendor y la grandeza de este centro asturiano de Madrid. Por favor, cuidemos el centro asturiano, la Quinta Asturias, esta sede social. Ojalá que vayamos dando el relevo a las nuevas generaciones, porque realmente
es necesario que Asturias siga agitando su bandera en el corazón de España. Muchas gracias a todos y no os vayáis porque pasamos a tomar un vinito. Gracias.